voz del libro. Un espacio para autores, escritores, poetas, literatos y gente del mundo de la lectura. Porque aquí apostamos por la lectura y disfrutar de buenos libros que nos hagan sentir y vivir con plenitud. Pues vamos a ver cómo sale la sección de hoy, porque tenemos una persona en estudio y otra en online en México. Así que vamos a ver cómo sale esto. Hoy en estudio tenemos a Carlos Silva. ¿Cómo estás, Carlos? Fenomenal, Ángel, y un gustazo verte de nuevo. Y en online, Kake Armas, que vienen ambos a presentar el libro de multiautores. Kake, vamos a saludarle. Kake, ¿cómo estás? Órale, muy bien. Muchísimas gracias, Ángel, por tenernos aquí en tu programa. Qué bueno eso de órale. Se nota que eres de México. Escucha, en exclusiva, ¿qué hora es allí ahora mismo en México? En este momento son las 5:58 de la mañana. Te agradezco un montón el esfuerzo y el madrugón por entrar con nosotros en el estudio. Y bueno, vamos a presentar vuestro libro, que es un libro de multiautores, titulado Amanecerá y veremos 13 cuentos de ficción que la ciencia podría hacer realidad, de Exit Editorial. Kake, que como tú ya has desayunado o no sé si te has acostado directamente o te has levantado No, o estás preocupes. sin dormir, ¿no? Bueno, pues no te preocupes. Esta es la hora en la que mis perros me levantan. Así. Bueno, pues cualquiera de los dos, Kake o Carlos, contadme cómo surgió el libro y cómo os juntasteis hasta, creo que sois 14, ¿no? Autores, ¿no? Sí, así es. Venga, ¿cómo surgió todo esto? Vamos a dejar que Kake comience. Venga, ¿no? Sí. Kake, dale desde ti, dale. Mira, esto surge... hay que ir para atrás, perdón. Voy a ir muy, muy atrás. Esto comienza en la pandemia, con un proyecto que se llama Banda Palabra, donde... En ese momento donde el mundo se paraliza y donde muchos escritores nos paralizamos en nuestros trabajos de a diario, pues nos surge la inquietud. Quizás es este momento tan terrible de la humanidad, es la oportunidad para empezar nosotros a escribir nuestras propias historias. Todos éramos escritores de oficio, pero cuando eres escritor de oficio ya sabes que ni comes ni escribes, ¿no? No estás escribiendo lo que quieres escribir, estás escribiendo para otros lo que se te pide. Dijimos, esta es la oportunidad perfecta para empezar a contar esas historias que siempre hemos querido contar y nadie nos ha pedido. Y así creamos el colectivo Banda Palabra, donde nos planteamos mensualmente hacer un cuento en base a un tema elegido por el propio grupo, por la propia banda. Carlos y yo nos planteamos esta idea y reunimos a este grupo de escritores, unos provenientes del mundo de la publicidad, otros del periodismo, otros de la televisión, y así creamos este colectivo y a la vuelta, así en un pestañeo, han pasado 5 años, donde ya tenemos un cúmulo de cuentos importantes acumulados, un montón de historias y creo que también mucho kilometraje. O sea, como que siento que nos hemos vuelto mejores escritores, hemos aprendido. Y ya después de haber publicado un primer libro en el 2021, una primera colección, sentimos que ya era tiempo de hacer la otra, pero esta vez con cuentos que no vinieran de lo que teníamos ya acumulado en la banda, sino crear temas nuevos. Y dijimos, pongamos un paraguas que sea la ciencia ficción. Así nació Amanecerá y veremos. Oye, Carlos, no me salen las cuentas. Sois 14 autores y son 13 cuentos. ¿Alguien ha echado dos autores por un cuento o cómo va? Hay un prólogo muy importante que va a situar a las personas un poco en el... Para quienes no escuchen la entrevista y no vean de qué va el libro que vamos a explicar ahora, el prólogo te aterriza y te cuenta un poco las reglas de juego, ¿no? Es una ciencia ficción que mira a futuro, donde no hay invasiones extraterrestres ni viajes interplanetarios. Es una ciencia ficción imaginada y asumida desde nuestra humanidad. Porque es un género que normalmente suele ser recibido con mucha frialdad, ¿no? Suele ser tal vez un poco nicho. Tienes que ser o muy fan de la ciencia ficción e ir específicamente buscando algo, o dices eso no es para mí. Pero la ciencia ficción es un género que necesita otro género para vivir. Entonces necesita la aventura, como la asociamos normalmente, o el misterio,
o el terror, o el humor, o el romance, y entonces todo eso da cabida en el libro. Y el prólogo, o el número 14 que tú dices, explica un poco esto que estoy diciendo yo. Perfecto. El libro tiene sucesos de ciencia ficción en diferentes ciudades como Berlín, Boston, Cancún, Ciudad de México, Estocolmo, Logroño, Madrid, Miami, Phoenix, Valencia. ¿Cómo habéis hecho esto de juntar diferentes ciudades, Kake? ¿Cómo? ¿Y cuál es el tuyo? El de Ciudad de México será el tuyo, ¿no, Kake? Así es, yo estoy, ojo, los temas de cada cuento, de cada historia, no están necesariamente ligados a su ciudad, ¿okay? A la ciudad. La dinámica de trabajar en distintos territorios, pues se nos dio muy naturalmente. La pandemia nos dio las respuestas de todo, perdón, hay que volver atrás. A ver, algo que pasó muy interesante en la pandemia y que casi que es cosa de ciencia ficción, si lo hubiéramos preguntado años antes, es que el mundo empezó a trabajar en online, a creer más en el online. Esta conexión se hizo como lo habitual. Entonces, literal, todo empezó juntando a nuestros amigos, nuestros contactos para armar la primera generación de Banda Palabra, por decirlo de alguna forma. Y así se hizo muy, muy clara la dinámica de que, bueno, tú estás en Berlín, pero no importa, nos tienes que entregar el cuento a tal fecha, o tenemos reuniones editoriales tal día, y así, ¿no? O tú te tienes que madrugar para estar en Eso, hora de sí, Madrid. O tienes que estar a las 6 de la mañana para la hora de Madrid. Exactamente, entonces en ese sentido fue muy cómodo. Algo que siento que es muy interesante de este libro es pensar en la ciencia ficción desde Latinoamérica. Yo siento que en Latinoamérica, por las condiciones que tiene como territorio, es un territorio que quizá está demasiado agobiado por su propia realidad. O sea, vivimos subyugados por el aquí y el ahora, el presente, nuestra situación política, nuestras condiciones económicas, nuestras reglas sociales. Y como que pensar la fantasía, quizá no tanto la fantasía, pero sí la ciencia ficción, que un avance tecnológico pueda suceder en esta tierra hasta de punta de lanza, de primero, vivirlo, nos cuesta trabajo. O sea, yo siento que la ciencia ficción es quizás el género menos explorado en Latinoamérica. Sí, nosotros tal vez sentimos como que eso pasa en el primer mundo, ¿no? Pasa en otros lados. Y volviendo a las pelis de extraterrestres, siempre se cargan en Nueva York. Efectivamente. Nunca se cargan en Bogotá, por ejemplo. Bueno, oye, darme un pequeño spoiler. Carlos, ¿de qué va tu cuento? Así por encima. Bueno, mi cuento se llama El caso Sánchez, y mi cuento, así por encima, va de ese momento que creo que es universal cuando sientes que la tecnología te sobrepasa y sientes que no puedes seguirle el trote, ¿no? Y que ya llega un momento donde dices, ok, a partir de hoy soy viejo porque no me quiero abrir una cuenta de TikTok, por decirte algo, ¿no? Entonces, mi protagonista es un policía que está pues al borde del retiro, pero también en esa situación personal donde siente que la tecnología lo desborda, lo dejó atrás, pero hay un caso que tiene que resolver antes de retirarse que va demasiado ligado a la tecnología. Entonces tiene algo de humor, algo de reflexión social, familiar y por supuesto un toque de cine negro, ¿no? De esta cosa, de esta historia negra de detectives. Pero bueno, no se los voy a spoilear más. No lo hagas, por favor. Que claro, Kake ha intervenido porque no hemos dicho a los oyentes que Kake se llama Carlos también, como aquí Carlos, con lo cual voy a intentar diferenciarlos como Carlos Silva y Carlos Kake, ¿vale? Sí. Carlos Silva, ¿de qué va tu cuento? Haznos el spoiler. Te lo cuento en un minuto, encantado de la vida, Ángel, y a tus oyentes también, pero sí quería matizar un poco que la idea de la antología es que tienes tantas voces como autores hay, y el género está abordado desde distintas perspectivas. Entonces tú vas a ver un cuento donde te puede dar un poco de risa con humor negro, una risa incómoda, un cuento donde de pronto ves a alguien agobiado por el peso de la tecnología o alguien que inventa una nueva tecnología. Nosotros cuando hablamos con los autores, y es algo que hacemos siempre en Banda Palabra, es obviamente no dar demasiadas reglas, porque entonces si no nos convertimos un poco en lo que estábamos tratando de huir. Pero sí, es como si eres una banda de músicos, por lo menos tienes que afinar los instrumentos. O sea, algo tiene que haber en común, ¿no? Entonces sí que dijimos, no nos perdamos describiendo tecnologías o inventando mundos, sino siempre pensar en cómo eso impacta los sentimientos o a una persona. Cuando tú te veas de cara a un invento, a una realidad que hoy en día no existe, ¿cómo te vas a sentir? Entonces queremos que todos los cuentos, independientemente del género que traten, aborden eso, porque además creemos que eso puede ser también un punto de entrada más fácil o que invite mejor a la gente que no suele leer ciencia ficción. Dicho eso, para
responder tu pregunta. Mi cuento tiene un título que podría sonar de libro de autoayuda, porque es como encontrar la felicidad en la senectud. Pero nosotros no estamos para ninguno de los cuentos con esa inquietud. Vamos con la inquietud de entretener. El mío parte de un hombre en una edad avanzada que va a una entrevista de trabajo. Y como ya bien sabemos, el mercado laboral en cualquier lado del mundo siempre tienes ese edadismo que juega en contra. Entonces es un tío que se le presenta la oportunidad de implantarse un chip, que ese chip le va a dar pues, oportunidades de ser capacitado y tiene un poco que decidir si quiere hacerse eso con su cuerpo y optar a un trabajo que suena demasiado bueno para ser verdad o no. Muy bien. Y eso además nace, por ejemplo, de esas inquietudes que nosotros, de esa realidad del día a día de que no puedes entrar en una página web sin que te lancen una ventana de aceptar cookies. Y todo es, aceptas, y es como, tío, déjame un poco, ¿sabes? Qué bueno, nos has dejado ahí con la intriga de seguir explorando. Oye, yo creo que lo justo es mencionar a todos los autores, así que yo los voy a leer, ¿vale? Me encanta. Ricardo Riera, A.C. Conte, que me ha dicho Carlos fuera de antena, es que quiere mantener el misterio, Así es. autor o autora, ¿vale? Manuel Vega, Bárbara Ramírez, Carlos Silva Benítez, que está aquí con nosotros, Mónica Peña, Glendy Sariza, Filiberto, ¿lo he dicho bien? Perfecto. Sí. Luis Osa, Helio Casale, María Eugenia Mayobre, Milton Granadillo, Robert Andrés Gómez, Carlos Caque Armas, que nos acompaña hoy, y Armas Galindo, voy a decir yo a todos los apellidos, ¿vale? Y Gisela Lima. Así que ya están mencionados todos, así que habrá que, ya podéis decir que escuchen que les hemos mencionado. Oye, habéis hablado un poquito de cómo empezó Banda Palabra en la pandemia, pero me gustaría que me contaseis algo más de Banda Palabra. ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis? ¿Hacia dónde vais? ¿Qué queréis conseguir con esto de Banda Palabra? Nuestro hombre en México te tiene la respuesta, sí. Pues Caque, todo tuyo, los micrófonos. ¿Hacia dónde vais con Banda Palabra y qué queréis conseguir? Mira, en principio tener, y hablo desde un lugar muy personal, en principio tener un lugar de catarsis creativa y de una escritura, digamos, honesta, ¿no? Que venga no porque queremos ganarnos un dinero, o sea, que venga no porque queremos hacer cosas, sino también queremos probarnos como narradores. Como te dije, aquí todo el mundo tiene su trabajo, aquí nadie vive 100% de la escritura, por decir que soy autor y vivo de esto, ¿no? Todavía. Pero, no te voy a mentir, aquí todos, obviamente para nosotros, quizá un norte claro y lógico es que estas historias puedan ser representadas en otros lugares. Ahorita nosotros ya hemos hecho trabajos por encargo, siempre desde la ficción y siempre desde un lugar donde nos sentimos cómodos, desde lo que somos, ¿no? O sea, que queremos escribir historias las que creamos, con las que nos sintamos bien. Ahorita hay una historia que está siendo adaptada a un cortometraje, estamos haciendo un largometraje, Wow. y ya hemos trabajado en este tipo de proyectos. O sea, que para nosotros es lógico pensar que estas historias van a tener una segunda vida en otro medio, bien sea teatro, bien sea televisión, bien sea cine. Y seguir creando para estos medios, pues para nosotros es como un camino. Y por supuesto creando historias que no existan, que nos hagan seguir explorando tanto nuestra vena narrativa como las posibilidades de ciertos géneros o ciertos temas. Carlos Silva, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Caque? Vamos muy en línea en todo. No, solo quería aprovechar este rato ahora que siento que se nos acaba el tiempo para hablar de Éxito Editorial también, que son nuestros socios en esta publicación y que ha sido una relación simbiótica desde el principio, porque han creído mucho en el proyecto, se han entusiasmado un poco con la idea, han entendido a la primera que Banda Palabra es el autor del libro, o sea, es la banda, ¿no? Es como cuando una banda... Los Beatles, por poner un ejemplo, sacan un disco, ¿no? Y tú dices Sgt. Pepper, pero son los Beatles, aunque tú sabes perfectamente los nombres de los otros 4. Nosotros nos presentamos como Banda Palabra, ¿no? Ese colectivo de escritores. Y ellos han sido, bueno, partícipes en todo, en entender el juego del título, que es un título ambiguo, porque tú no sabes si Amanecerá y veremos que será algo malo que viene en el futuro, o el hecho de que sea amanecer ya es un rayo de luz, das por sentado que viene un nuevo día, ¿no? Y lo mismo la ilustración de cubierta tan maravillosa que ha quedado. Ahora mandaremos por redes sociales, porque nos vamos a hacer unas fotos ahora para que la vean. Así que, bueno, ¿dónde os pueden contactar en Banda Palabra? ¿En Banda Palabra tiene una página web? Sigo yo, si no importa. Sí, estamos en bandapalabra.com y como Banda Palabra en todas las redes. En todas las redes sociales, ¿no? Sí. Os pueden contactar.
¿vais a seguir utilizando este formato de multiautores para más libros? ¿Es vuestro objetivo? Kake. Mira, yo creo que cada año plantea objetivos nuevos. Por lo pronto sí, para nosotros el mismo nombre de nuestro colectivo, Banda Palabra, habla de un grupo y que vamos a seguir trabajando en colectivo, por supuesto que sí. Que de ahí puedan salir proyectos individuales donde la banda pueda jugar, donde la banda pueda involucrarse, como bien sea de oyentes, de editores, etcétera, pero siempre nos gusta pensar en grupo, porque que somos un colectivo, pero sí. Puede que a lo mejor un día Carlos diga, ¿sabes qué? Quiero reunir todos mis cuentos y quiero sacar un proyecto individual, pero esto viene de la banda, o sea, lo hemos hecho todos juntos. Así que yo creo que el colectivo va a seguir siendo nuestra identidad. Sí, y sumando lo que dice Kake, además, nosotros creemos que da mucho peso también el hecho de sentarnos personas tan distintas desde tantos puntos de vista, donde cada uno ha tenido sus vivencias en las locaciones en las que está, que somos distintas generaciones, ¿no? Lo hemos dicho, hay distintos grupos de edades, y luego, pues, hombres y mujeres, al final encontramos que en nuestras diferencias encontramos muchos puntos en común, y yo creo que eso, a través de la narrativa, es algo que nos motiva a seguir contando cuentos. Kake, para cerrar, ¿por qué deben leer este libro los oyentes que nos están escuchando ahora y tienen que ir directamente allí a Exit Editorial a comprarlo o a donde se pueda comprar? ¿Por qué? Dame razones para que los oyentes puedan leer este libro. Razón 1. Es la mejor lectura que vas a leer en tu vida. Toma. Ya, sin modestia. Así, ya está. Sin anestesia. Para nada. Pero creo que sí, creo que te va a hacer pensar, que te va a hacer reír, que te va a hacer enamorarte, que si algo tiene de bonito tener varias voces y tener varios estilos, es que también hay una colección de emociones distintas. Y creo que el libro es muy bueno en eso. El libro, el producto final, te hace pasar por todas las emociones y por muchas ideas. Te va a hacer pensar, esa es otra gran cosa. Te va a hacer pensar y te va a hacer plantearte panoramas que a lo mejor no te habías imaginado nunca sobre el futuro y sobre ti mismo. Porque lo interesante de estos panoramas futuros es que te hace confrontarte con cuestionamientos de hoy, del ser humano, y que creo que para mí son universales. A mí eso creo que es una razón bastante de peso para ir a leer Amanecerá y Veremos. Creo que es un libro que se lee rápido y sabroso. O sea, creo que es un libro que se sienta la gente y lo va a disfrutar. Carlos Silva, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Kake? Bueno, eso, que es el mejor libro que vas a leer en tu vida. No, ¿Nos ha quedado claro sí, eso? Sí. No, solo aprovechar el espacio para decir que, exacto, en España se puede comprar en Exit Comunicación, en la página de exitcomunicación.com. Está en todotuslibros.com, está en Amazon también, y luego también desde la bio de nuestras redes está un enlace de Linktree donde están los países en los que se puede comprar el libro en físico también, que ha sido de verdad un trabajo de distribución brutal que ha hecho la editorial para que gente que está regada por todo el mundo, así como los autores del libro, puedan comprar el libro. Qué bueno, qué bueno. Oye, Carlos Joao Silva, a ti te entrevisté con tu anterior libro. ¿Qué tal ha ido tu otro libro? Bueno, fenomenal. Nos ha traído aquí a conversar una vez Claro, más. yo es que le entrevisté en otro programa a Carlos Silva y nos lo pasamos muy bien. Así es, con siempre. Tu otro libro, que era tu primer libro, ¿no? Animales vestidos. Efectivamente, sí. Vamos a recordarlo, Animales vestidos, que también era de Exit, ¿no? ¿O no? No, era de otra editorial. De otra editorial. Sí, pero bueno, es como todo, ¿no? Suceden las cosas, se abren puertas, se tienden puentes y al final, pues, sí, sirvió un poco pues para abrir las puertas con Exit, ir como autor publicado en España, facilitar ese trabajo de comunicación y crear este proyecto nuevo que tenemos. Bueno, pues me alegro de volverte a tener aquí conmigo en el estudio y vamos a despedirnos como merece. Carlos Silva, gracias por venir aquí a este estudio. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Ángel. Y Mar también. Kake Armas, desde allí, desde México. Kake, te deseo lo mejor y que volvamos a hablar próximamente. No, yo muchísimas gracias por habernos tenido aquí. Un gustazo, de verdad, conversar contigo, Ángel. Me quedo yo con preguntas en la boca para ti, porque me gusta conocer mucho mejor a mí. Pero yo soy el entrevistador, Kake. Yo soy el entrevistador. El que hace las preguntas soy yo. No sé, pero me encantaría saber qué opinas tú de la ciencia ficción y si tienes alguna historia favorita. Yo la ciencia ficción la dejé hace tiempo. Fíjate, yo leía cosas de Flash Gordon y en su momento algo más liviano, más de cómic, ¿vale? Y voy a coger vuestro libro con curiosidad, porque me lo habéis vendido muy bien
bien. Entonces, yo creo que es un género que efectivamente da un poco de rechazo de, bueno, que van a contar cosas, pero con esa reflexión que vosotros le dais y lo conectáis con cosas que a lo mejor estamos viviendo en el día a día, me parece muy interesante. Así que, Kake, gracias por preguntarme, pero aquí ya sabes que el que las preguntas soy yo. Así bueno, que... ojalá te guste el libro. Ya lo comentaré, lo comentaré en las ondas, porque lo leeré y lo comentaré en las ondas. Recuerdo el libro, Amanecerá y veremos, 13 cuentos de ficción que la ciencia podría hacer realidad. Los dos, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, A ti. Ángel.